Tú No, y a mandas a otra veces, persona, claro, tú sí. crolas porque es tu amiga, es una... ¿Alguien tiene que decir? Don Benjamín, la escuchamos. El micrófono, don Benjamín, activarlo. Ahora, ¿me escucha? Fuerte y claro. Active el micrófono. Bueno, Ahora, profe. ya. Sí, ahora Sí. sí. Profesor, una consulta. Usted nos habló de un centro emocional. ¿Ese centro emocional dónde se encuentra? Y la otra pregunta es, ¿la hernia de disco se debe a un problema de emoción? Sí, la mayor parte de ellos, una hernia, como es, hay una compresión del disco, ¿sí? Y esa compresión que hay, ese desbalance de una vértebra con la otra, haciendo más peso, por decir, más fuerza hacia un lado, pues hace que se salga esa protuberancia, se sople, haya ese abultamiento. Y la mayor parte de ellos es desbalance que uno tiene a nivel emocional y poco a poco va surgiendo ese tipo de hernia. Recuerden que, como dice la palabra por ahí, la hernia se asocia con una mala fuerza. Y uno dice, oye, usted hizo como que una mala fuerza porque le salió una hernia, ¿sí? Hizo un mal esfuerzo. A veces uno está apretando mucho, a veces aprieta, uno hace mucha presión, a veces uno trata como de aguantar y de aguantar. Y lo que está sucediendo es que estamos generando resistencia, presión, desbalance, estamos recargándonos y de ahí surge una de estas cosas como es la hernia discal o cualquier otro desbalance de la columna como la lordosis, cifosis o la escoliosis o el desgaste, etcétera, el desgaste de un disco. Pero sí o sí es desequilibrios que hay energéticos y a nivel emocional. Por ejemplo, lo que tú estabas preguntando ahorita, Benjamín, nosotros manejamos dos centros o hablemos prácticamente de tres centros. No sé si esto lo puedan ustedes encontrar por ahí en la información que estudien a nivel de las terapias, pero sabemos que en el cerebro humano hay un sistema emocional que se relaciona con el sistema límbico. Ya lo sabemos, ¿verdad? Pero también hoy se nos dice que a nivel de lo que es el sistema gastrointestinal, a nivel de la flora microbiana, ahí tenemos otro sistema emocional. Así nos están hablando en la actualidad y que esto se asocia con los problemas de salud por las situaciones emocionales que vive el ser humano. Pero en el aspecto energético y que conecta con la columna, tenemos dos puntos importantes a nivel emocional. Uno, que está ubicado a la altura del plexo solar, que ubica todo ese circuito y toda esa red nerviosa que conecta con el estómago, parte del colon, con el hígado, con la vesícula, con el páncreas, hacia el vaso, estómago, tubo digestivo. Y esta es la causa del por qué, don Benjamín, cuando uno en la vida ha tenido tantos desbalances emocionales, tantas bajas y subidas, tanta ira, tanta rabia, tanta tristeza, tanto miedo, tanto problema y tanto descuido por los altos niveles de estrés y cortisol y de alimentación, hoy vemos que la mayor parte de enfermedades es gastritis, úlcera gástrica, problemas hepáticos, problemas biliares, deficiencias del vaso, problemas en el páncreas. ¿Cuántas enfermedades emocionales llevó a la enfermedad del páncreas? Muchas, ¿verdad? Entonces, ahí justamente lo que llamamos plexo solar, ahí prácticamente se mueven la mayor parte de emociones y podríamos decir emociones muy negativas en el ser humano. Todo impacta al plexo solar. ¿Qué hay en el plexo solar? El chakra manipura. Quiere decir que ese chakra está muy desbalanceado y el chakra manipura tiene que ver con la comunicación del pensamiento y la emoción. O sea, en este caso, con lo que llamamos la telepatía en el ser humano, que conecta con el pensamiento. Y no hay esa facultad.
por el desequilibrio que hay emocional. Pero también existe otro centro emocional en el ser humano y podríamos decir que debería manejar las emociones de tipo superior que conectan con el cerebro y conectan con la intuición y es el corazón, ya que el corazón maneja el amor, el corazón maneja la bondad, el corazón maneja eso que tú irradias, expresas, haces sentir hacia el prójimo, hacia la vida, hacia ti mismo, hacia el ser que tienes al lado, hacia esa persona que te acompaña, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones nos damos cuenta que el corazón no es el centro verdaderamente del amor, sino del odio, sino del rencor, de la rabia. Es un centro cargado de fuerzas terribles y tenebrosas que el ser humano irradia desde su propio corazón. Y esta es la causa de por qué a veces hay odio en el mismo hogar, en la misma familia, donde debería existir amor, ¿sí? Entre padres e hijos, hijos y padres, entre esposos, entre la familia, pero no hay eso porque existe una fuerza opuesta invadiéndole el corazón y la atmósfera al ser humano y él lo irradia. En otra palabra, miren ustedes, y creo que vamos a ponernos de acuerdo, ustedes me dirán y si no, díganlo, porque yo no tengo inconvenientes si me llevan a contraria. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay una resistencia entre el hijo y el padre o entre los dos cónyuges? Hay una resistencia donde no me toque, no me hable, no me mire, no me diga. Se irrita con facilidad, hay rabia, hay, etcétera. Analícenlo y se darán cuenta ustedes que en el fondo eso es odio. Eso es odio. Pero nos acostumbramos a vivir y vivimos y llevemos 50 años viviendo, pero no hay verdaderamente amor. Hay resentimientos del pasado por lo que uno hizo de hombre, o por lo que ella hizo de mujer, tal vez. Algo pasó en la historia y esos resentimientos vienen allá y forman resistencias y no surge verdaderamente la fragancia del amor, sino del odio y la rabia, el resentimiento y los malos recuerdos. Y tal vez en momentos chispea un poquito el amor verdadero que sale del corazón. Y es otro centro importantísimo. No recuerdo el nombre de la escuela o de esta escuela que creo que es británica o inglés, sí, inglesa, que ha hecho investigaciones de cómo sale del corazón ese campo magnético cuando las parejas se abrazan, cuando el hijo con el padre, y cómo ese campo magnético se extiende a incluso hasta metros de distancia. Esto ya le han hecho estudio a nivel científico, y es porque es así. Ahora, ¿qué sucede cuando el corazón conecta con el cerebro? Maravilloso. ¿Y qué sucede cuando el corazón deja salir la intuición? Entonces ya uno no razona, sino que le pones corazón, le pone verdaderamente el amor. Y es lo que nos interesa. Así que podríamos decir que el corazón está conectado con diversas áreas emocionales, ¿sí? Y una de ellas en la cual más se ubican los científicos o la neurología es a nivel del cerebro, pero el corazón es mucho más allá. Y la parte negativa más emocional está en la parte del plexo solar y de ahí sumen las enfermedades que la mayor parte de los humanos tenemos, ¿sí? En todo lo que es la caja de Pandora por desórdenes emocionales. Ya, ¿Quién? profesor, gracias. Listo, Benjamín. ¿Quién quiere dar algún aporte o alguna pregunta? Profe, Dígame. nada más quería referirle a Irene que anda indagando sobre este problema del rechazo. Cheque en la liberación de las emociones, en la cartilla, si no la tiene, pues que cheque el par, el hijo no deseado, ya sea porque no estaba programado, porque pues no había deseos de Hijo no procrear deseado. una criatura y por ahí debe de venir también algún pequeño inconveniente con ese joven o ese niño, que ese par es el páncreas útero. Por ahí puede consultarlo, Irene, a ver si inicia desde ahí el problema. Eso es todo, profe. Ok, don Julio, gracias. En esa parte Bueno, gracias. en esa parte del hijo no deseado, uy, qué difícil eso. Yo he tenido poquitos pacientes, pero con cargas muy duras, porque alguna vez me tropecé con un muchacho, hijo no deseado, o sea, como en dos ocasiones
la mamá quiso abortarlo y no pudo, eso tenía que nacer porque nacía. Y a pesar de que lo quiso abortar, no lo logró, pero ese niño nació, ese niño creció y luego empezaron a aparecer demasiados conflictos en los cuales rechazo terrible, comportamientos terribles y una inclinación muy fácil a dejarse llevar por las malas amistades y cayó pues de hecho en la droga y en otro tipo de cuestiones muy difíciles a nivel humano. Y hoy todavía lo persigue todo eso al muchacho. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que realmente el no ser deseado, el que lo querían tirar, sacar a la fuerza, o por ejemplo cuando sacan a una criatura con este aparato que se llama forceps, creo que se llama, que lo alan a la fuerza, lo sacan, mejor dicho, de ahí que es un aborto, a la fuerza. Eso, si no lo sacaron y se quedó y nació, realmente viene con unos conflictos terribles, unos problemas psíquicos, viene con unos rechazos, con unos comportamientos, o por lo contrario, uno no sabe, ¿no? ¿Qué tal que esa criatura venga con muchos valores espirituales, humanos, y sea un ser humano diferente? Pero sí, la mayor parte de los que no son hijos deseados traen bastantes conflictos de comportamiento. Y creo que los que han tenido esa experiencia con pacientes así se dan cuenta que eso pasa, ¿no? Que eso sucede. ¿Por qué? Porque no era querido, fue rechazado desde antes de nacer. Así que es muy interesante, es bastante interesante. ¿Alguien más? Entonces, en la biodesprogramación, al contrario es, cuando un hijo así rechazado, un niño ha sido así, al contrario es decir, por ejemplo, no, si tu papá no te quiere, tú haces haces todo para que tú llegue a querer tu papá. No es que le detestas, sino prácticamente te haces mil para convencer a tu papá que tú sí has querido ser deseado, ¿no? En la Mm, biodesprogramación, así nosotros trabajamos así. ok, Prácticamente, si yo tengo un rechazo de mi papá, yo hago lo posible para que me acepte mi papá, hago todo, ¿no? Todo lo que, hasta lo que, que él quiere que sea lo mejor en todo nivel, ¿no? Mejor de claro. todos mis hermanos, mejor de todo, para que ese rechazo no sea tan fuerte, ¿no? A nosotros al menos así nos han enseñado, ¿no? Sí, claro. Claro, por eso digo que es como dependiendo de los valores de la persona. Porque hay jóvenes que quieren pues como ganarse en ese cariño, pero hay otros que dicen chao o nada, o desde niños reflejan siempre esa conducta opuesta o ese rechazo o que no se sienten que encajan ahí y creo que es como de esa crianza que tuvo, como esos valores que le forman, ¿no? Que le alimenten los padres. O sea, es que cada ser humano de verdad que tiene como sus características, ¿no? Tan individuales. Mm, Pero creo que lo que tú dices es como buscar, bueno, alinear, a ver cómo se arregla estas cargas, a ver cómo se expresa de forma bajar. contrario, ¿no? No seguir cargando con todo Mm. ese peso que lleva adentro. Porque a veces es un trauma grande, ¿no? Pues vienen las enfermedades crónicas, ¿no? Por eso mayormente, ¿no? A nosotros al menos en la biodesprogramación, si viene una enfermedad crónica, vamos primero con los ancestros, luego vemos la fecha de nacimiento de los ancestros, valutamos todo ese punto. Es bonito, pero un censo que ayornas todo, ¿no? Y bien encaja todo ahí. Así Y es, así lo podemos hacer, pero sino que yo quería, aparte de eso, yo quería, pues por eso le estaba pidiendo, ¿no? Si se podía poner los imanes, por ejemplo, si viene una persona allá, yo ya sé su característica, ya sé cómo se comporta todo, ¿no? Que tiene una herida en la nieve, le pongo los imanes, ahí ya le hago el trabajo, ¿me claro, entiendes? En ese momento es bonito, cuando él ya se siente que le pones un par de imanes, y dice, ya me han puesto algo, ya comenzó, y se deja soltar, ¿me entiendes? Hasta que tú le vas haciendo la desprogramación. así es. Ahí es por eso quería en esa parte, quería con los No, imanes. total, Irene, todo eso hay que hacerlo.
Por eso es que lo hemos hablado cuando siempre dialogamos sobre la parte emocional con el rastreo, es que una cosa es la emoción como una energía y otra cosa es la emoción que se somatiza o se ubica en un órgano o en una parte del cuerpo de uno. Por decir, la espalda, tiene el dolor de espalda, listo, yo le pongo los imanes. Pero si de ahí para allá tú puedes hacerle el masaje, de ahí para allá puedes aplicar una medicina contra el dolor, de ahí para allá puedes poner una compresa, todo esto va a ser parte de la ayuda. Pero siempre mi terapia física va a estar asociada con la parte emocional para que haya un mejor efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo que la situación es más emocional en la persona. Un ejemplo, la semana pasada vino una muchacha que la traté y una situación que le marca en la parte lumbar y que le molesta y que le duele y que le duele. Yo llegué a mi conclusión que verdaderamente si quiere sanar, debe trabajar mucho su parte emocional. Acabo de pasar un conflicto conyugal, una sobrecarga emocional y noticias que recibió porque el esposo se va y luego que se va el esposo, se entera de una noticia de unos guardados que habían por parte del esposo, información oculta que no la conoció mientras estaba en el país. Se fue del país y se destapó la olla. Y esto la llevó a enfermarse a nivel de la zona lumbar y de sus caderas. Y claro, ella busca solución Dios. con medicina y se toma radiografía y se toma aquello y nada le pasa y nada le mejoraba y pero señor, entonces vino acá, yo le hice tratar de hacer conciencia de lo que detectaba, ¿sí? De lo que está viviendo, le aplico terapia y cuando se termina le digo, muévase, haga lo que quiera y me decía, me siento bien, no me duele, no me duele, pero resulta que se va para la casa y en el camino todo bien. Cuando llega a la casa y se tropieza de nuevo en el lugar donde está la energía, donde está la vibración, la información de esa persona y lo que vivió Ujú. allá, entonces de una vez en la noche, después de 10, 11 de la noche, dice, vuelve y me aparece el dolor. Vuelvo a sentir y vuelvo a sentir la molestia y vuelvo. Entonces yo le decía, analiza la parte emocional, ¿sí? Analiza que tienes que soltar. Ya va para un año y la persona está por allá y ya tomaron una decisión, usted tiene que ya soltar y aceptar, porque usted tiene que seguir su vida. Y ayer le mandé un mensajito y le dije, ¿cómo sigue la situación? Dice, me siento mucho mejor. Pero le dije, analice la parte emocional, porque de ahí para qué puedo hacer yo. De ahí hasta que vuelva una terapia, pero el paciente tiene que mirar su situación emocional, porque si no está dispuesto a soltar, no, uno no sana rápido. Si no está dispuesto a olvidar o soltar y aceptar de que esa persona ya se fue y ya le hizo lo que le hizo, pero que la vida continúa y lo que debe pensar es en su salud y su bienestar y sus hijos, etcétera, pues va a seguir cargando con el peso y no va a sanar rápido, ¿sí? Porque el problema es la carga que tiene encima. Así Maestro, que esto es importante, ¿no? Creo que estamos de acuerdo o ¿qué dicen ustedes? sí, maestro, una opinión pequeña, maestro. El escribir el problema y liberarse de ese problema, romper ese papel, quemarlo, libera muchísimo. Sí, lo que es el escribirlo y decir estoy dispuesto a soltar es una verdad. Esto genera una liberación. Y lo que se busca es eso, pues, liberemos, soltemos, porque si no soltamos, no liberamos, pues no modificamos, no cambiamos. Recuerde que nosotros los seres humanos, si queremos cambiar la vida, tenemos que estar dispuestos a cambiar la forma de pensar, sentir y de actuar. Si uno no cambia la forma de pensar, sentir y actuar, no cambia su psiquismo. Si no cambia la psique, no cambia la mente. Si no cambia la mente, no cambia el pensamiento. Si no cambia el pensamiento, no modificamos emociones. Si no modifica emociones, no modifica el sentimiento de las cosas. Y si uno no modifica todo esto, no está dispuesto a cambiar, ¿cómo queremos pedir que también sane el cuerpo cuando el cuerpo lleva la carga de lo que uno piensa, siente y cómo actúa? Creo que es lógico lo que está diciendo la compañera. A veces uno tiene que decir, Dios, aquí escribo y por favor voy a quemar esto, haga algo ahí, ayúdeme y suélteme un poquito esta carga que tengo porque verdaderamente quiero paz, quiero tranquilidad y quiero salud.
No sé por dónde se va a ir esto, pero quiero soltar, quiero sanar. Y pues hacemos algo posible nosotros y si existe una fuerza superpoderosa que nos ayude a hacer lo imposible, pues que lo haga porque es necesario. Y así se le habla a los pacientes, pero hay pacientes que no es fácil porque pues ellos están encerrados en su problema y no quieren soltar, no quieren salir de ahí. Y lo que necesitamos es soltar. Hacemos nosotros lo posible y el paciente póngalo como que lo más imposible, ¿no? Por aquí nos dice la compañera Santa, no sé el nombre, dice, así es mi problema, profesor, muere mi padre en noviembre. En 2 semanas me dice mi hija que se va de casa y tengo problemas lumbares y de columna. Ahí está, porque es el sobrepeso, la recarga que se recibe. Y así le pasó, por ejemplo, al ejemplo que les acabo de poner de la muchacha. Aquí nos está colocando nuestra compañera lo que le sucedió también y que lo está sintiendo en la cintura, lo siente en la columna. Y así pasa con muchos de cualquiera de nosotros. ¿Cuánto peso hay encima que uno no suelta, que uno no libera? Hay que soltar y de esa manera nuestra columna se pone un poquito mejor. Si han visto ustedes que la mayor parte de pacientes tienen torcida la columna o tienen una lordosis gigante, una jiba, o tienen el hombro más caído, la cadera ida para un lado, una pierna más larga que la otra, o están encogidos como si tuvieran un peso encima que cada día es más pesado y más pesado y anda más torcido. ¿Cuánta cuestión tiene esa persona encima que lo refleja en su cuerpo? Creo que lógico, ¿no? Eso se nota, se ve. Así que pues, muchachos, ¿quién más quiere tomar la palabra? De todos los presentes, el que quiera tomar la palabra, quiere decir algo, puede hacerlo. Ninguno. Profe, Silencio sepulcral. profe, por Dígame. ejemplo, cuando algunas personas que las han operado, ya sea de próstata o de testículo, o sí que les ponen una especie de polleta en baja de la columna. Algunas personas han perdido sensibilidad o movilidad en las piernas o en los dedos de los pies. ¿Qué es lo que aquí se rompe? ¿Esa energía de la médula espinal o Vínculo se nervioso. bloquea uno de los nervios? Sí, vínculo nervioso. O tal vez un nervio por ahí comprimido porque no está pasando bien la electricidad, por decirlo, pasando bien la energía. Por eso es que tiende a dormírsele a uno la planta del pie o los dedos, o calambre, de momento un calambre fuerte que sienta a nivel nervioso, o mantiene muy caliente o muy frío, ¿sí? La extremidad, el pie, la pierna, los dedos. Y si eso quedó después de la operación, pues quiere decir de que algo le dejaron mal, ¿sí? Algo pasó, ¿sí? En la operación algo le hicieron, algo le apretaron, algo le movieron para que después de la operación uno quede sintiendo el entumecimiento, el hormigueo, el frío, el calor, el calambre, como el corrientazo, qué sé. Pero yo no lo tenía antes y lo operan y luego quedó, es porque algo pasó con los médicos allá, ¿sí? Algo hicieron. Entonces ya es más complejo porque imagina que el paciente tiene que someterse a un montón de terapias después para ver cómo recupera nuevamente esas conexiones, esas funciones nerviosas que queden de nuevo completicas. Y si no se arregla rápido y se demora y se queda con ese problema durante años y años, es porque verdaderamente algo hicieron mal los médicos ahí, ¿sí? Algo quedó mal conectado ahí y queda uno sufriendo porque, pues, pues imagine uno para el resto de la vida sintiendo un síntoma así bien maluco, nervioso, no es fácil.
Bueno, ¿quién más? ¿Quiere ya para concluir? Nos quedan 5 minuticos para Profesor, terminar. es correcto que nos salen, por ejemplo, me sale una en la práctica, cuando hice el rastreo de las emociones, me sale como 15 emociones. ¿Puede pasar a una Uy, persona? total, sí, no, eso puede salirle hasta mal. Lo que pasa es que uno no sigue buscando porque No, lo que yo sí de los 170, 180 creo, ¿no? Me salió 15, dije, ¿tanto? sí, Te juro claro, que sale. Lo que un pasa es poco en que eso, hombre. lo que sucede ahí es que uno, porque no quiere extenderse más de acuerdo al clima o de acuerdo al paciente, hay pacientes que uno le dice cuántas emociones podemos liberar hoy. 10, 15, hasta 20 emociones llegan. Lo que pasa es que cuando uno se pone a trabajar todo eso, se extienden los tiempos y la terapia, y por eso es que uno le toca aprender cómo a dividir, o manejar, si no te quedas todo el día ahí. ¿Sí? Desde el punto de vista como trabajamos nosotros, que rastrear, impactar y para ayudar a liberar el paciente. Porque si ustedes quieren, también pueden hacerla fácil, que la están enseñando por ahí. Salieron 20 emociones, entonces, Josefina, en este momento te libero las 20 emociones atrapadas que tiene y ya estás curada, no te preocupes que no hay nada ya en tu cuerpo y liberé todo lo que tienes. Y vuelve y coge los pies y checa y dice, vea, ¿sí ve que ya liberé todo? Estás totalmente curado. Lo hice con toda la energía y ya no necesito más de rastrearte. Consígneme ahí, por favor, $100. Ya está todo hecho. No, porque es que eso ya, eso ya es como tan rapidita la situación, pero sí consígneme la plata rápido. ¿Sí? Entonces, no, no, no. Personalmente, me gusta el rastreo, la impactación y mirar cuál es la causa del por qué. Y uno ayuda al paciente con el diálogo psicológico, con la palabra, con la intención, a ver cómo le ayudamos para que suelte, haga conciencia y sane. Me puede durar la terapia, no sé, 1 hora, ¿sí? Y en un periodo de esa hora hay un tiempo de impactación y de liberación, etcétera. Pero hacerlo algo mejor hecho, más interesante. Pero, no, pero lo pueden hacer así si ustedes lo desean. Libérenle todos los diablos y ya quedó curado. ¿Sí? Pero realmente yo no lo hago así porque, primero que todo, es un paciente que está confiando en uno. 2, es un paciente que me paga por mi terapia. Y 3, porque pues hay una ética, ¿no? Y hay de hacer algo bien hecho y no simplemente pensar de que tengo todo el poder de la sanación en mis manos y yo solo doy órdenes y consígnenme a la cuenta, que ya todo está hecho. Pues creo que, bueno, para mí no, pero el que lo haga y si lo hace bien lo felicitamos. En relación a lo de los rastreos, 15 emociones, tú puedes rastrear todas las 15 y vas a encontrar, eso sí, tienes que encontrar las emociones 15 que le pidió el cuerpo y tiene que encontrar los pares que se vinculan a esas 15 emociones. Sí o sí tiene que encontrarlas. Si el cuerpo le Profesor, por dice, ejemplo, sí, por ejemplo, ahí decía en la parte de bulbo raquídeo, digamos, corazón, como ahora estamos haciendo el tema, así, ¿no? Sale, yo le he puesto los imanes en esa parte de las emociones. Claro, sí me metí un poco de tiempo, pero como eran 15, lo he puesto en 2 grupos, ¿no? De sí, 7 y 6. ujú. Después le explicó un poco de la bio, ¿no? En qué consiste toda esta cosa, así un poco bajado. Sí, se mejora bastante la paciente. Sí, claro. Ahí vamos cuadrando la metodología, pero sí o sí los pacientes, cuando uno le pregunta al inconsciente cuántos bloqueos, emociones tiene para liberar, el cuerpo te suelta. Y cuando uno la rastrea, tiene que encontrar las que son. Ahora tengan en cuenta algo que hablamos en el curso. Tú encontraste 5 emociones atrapadas que dice el cuerpo, hay 5, ¿ok? En el momento que tú encuentras las 5 emociones, el inconsciente ya hace otra apertura para que él te diga, te hable y te muestre de que ya después de estas 5 emociones que detectaste, que la impactaste, es como si abriera,
¿sí? El inconsciente para tú preguntarle tan fácil y decirle, bueno, aparte de estas 5 emociones, hay más emociones profundas, hay más emociones anidades, más emociones ocultas que estén vinculadas con estas emociones que he liberado, que hemos impactado y que se asocien con tus síntomas que necesitamos que sanen totalmente, que te cures totalmente. Y vuelves y checas y el cuerpo te devuelve y te sale con otro montón. Y tú ya dices, bueno, ¿cuántas podemos liberar de emociones ocultas, guardadas, anidadas? ¿Cuántas tienes? 5, 6, 7, y eso vuelve y te dice otras 7, otras 8. Entonces, pasamos como a otras escalas del inconsciente. Recuerden ustedes que el inconsciente tiene niveles y niveles. Y una cosa es lo que dice el inconsciente ahorita, físicamente lo que me está diciendo. Otra cosa es cuando lo exploro un poquito y me meto un poquito dentro de él me habla otro lenguaje. Y cuando suelta ese lenguaje, encuentro esa información, la libero y vuelvo y checo, el inconsciente abre de nuevo para mostrarme algo más allá. Y cuando encuentro eso más allá, se abre otro espacio, se abre otra puerta para mostrarme algo más profundo. Porque es que el inconsciente tiene niveles y niveles. Lo que pasa es que uno no se queda haciendo todo eso, porque ahí me quedaría todo el día, saque, que saque y saque, que saque, cantidades de energías que bloquean a la persona. Por eso existen varias secciones, varias terapias. Y yo no podría quedarme de un solo paquete a un paciente todo el día en eso. ¿Sí? No, vuelves otra vez y continuamos con la terapéutica, pero sí o sí van a aparecer demasiada información que tiene que ver con el conflicto que la persona tiene, porque no solo una emoción está asociada al conflicto, esa emoción se ha alimentado con muchas emociones y con muchos problemas. Entonces quiere decir de que hay muchas emociones vinculadas al miedo, a esa tristeza, a ese odio, a esa depresión que sufre, a esa angustia, a esa separación, a ese amor no recibido, a esa falta de amor, etcétera. Eso tiene que haber muchas cosas, porque si la mujer no siente amor del cónyuge, pues no solamente está amor no recibido, es que él no me ama. No, para que sienta que él no la ama, quiere decir de que tiene un montón de cosas guardadas en su cabeza y en sus emociones. Y eso se ha somatizado en su cuerpo y en su corazón. O sea que eso hay mucho más allá de la emoción que se dice no recibido, pero esa es la base que la persona está sintiendo y que dice no me ama, no me quiere, no me trata bien, no me, etcétera, me deja, se va, me abandona. Esa simplemente es la que me dice, mire de ahí para allá y verá lo que le va a seguir diciendo el inconsciente de lo que esa señora siente porque le hace falta amor por parte de su pareja. ¿Nos entendemos, verdad? Entonces, de ahí para allá tiene que tener nidos esa señora sobre lo que ha ido guardando y que no lo dice. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? Bueno, Ah, de los demás compañeros que tenemos, que hay varios que están conectados, ¿sí? De todo el grupo, el paquete que hay, solo nos han dado su aporte como unas 4 o 5 personas, 6 personas. ¿Y los demás qué? ¿Estarán por ahí o se habrán ido? Aquí estamos, profe. Lo que pasa es que, o sea, de mi parte estoy aprendiendo recién y bueno, ahí va. Yo voy escuchando y voy aprendiendo todo Ah, lo que manifiestan los compañeros y de su parte también. ok. Gracias, Janet, muy amable. ¿Quién más por ahí va a decir algo? Don Aristeo, que por aquí lo estoy viendo, tiempo sin verlo. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Bienvenido, don Aristeo. Aquí- Cuéntenos qué tiene por ahí para compartirnos. No, bueno, lo que pasa es que estaba escuchando y hace tiempo que no había entrado, había seguido los videos de YouTube que usted ha mandado y bueno, en este caso, ¿no? Hablando sobre la cuestión de la estructura ósea,
Yo en lo personal, ahorita, bueno, tengo algunos pacientes por ahí atorados con algunas situaciones, pero también me quedé conmigo, ¿no? Yo tengo un poquito la cadera desviada, estoy yendo de hecho con quiropráctico y la sigo teniendo todavía. Entonces, ahorita lo que usted estaba mencionando, más estaba recapitulando junto con lo que habían dicho los compañeros, ¿no? De los pacientes que tienen, el ejemplo que usted puso y digo, y me quedo pensando, ¿qué traigo? ¿Qué, qué me está provocando eso? Digo, yo tuve dos accidentes muy fuertes. Ahorita tengo 60, en su momento cuando cerca de los 20, muy pegado esos dos accidentes. Entonces digo, yo se lo achacaba también a eso, ¿no? Pero realmente a mí me empezó a dar lata en lo que es mi estructura ósea hace unos 5 años para acá. Sí, todo el demás tiempo me la pasaba yo, hice siempre mucho ejercicio, corría mucho, me encantaba correr y dejé de hacerlo. De hecho, técnicamente dejé de hacer ejercicio por la misma situación, porque me empezó a dar un dolor en lo que es en la zona de nervios, en la base pélvica. Ujú. Entonces, también escuchando a los compañeros, hay esto, digo, bueno, pues ahora sí, ¿qué traigo yo por ahí? ¿Qué traigo, no? Y sí, o sea, tengo una historia de vida algo larga, entonces creo que hay algo más que bastante que escarbarle, ¿no? Sí, señor. Claro que sí. Debe haber algo por ahí. Sería muy bueno que te preguntaras a través de un rastreo, ¿no? Preguntándole al inconsciente o poniendo a una persona por ahí cercana terapéuticamente Ujú. que te haga ese rastreo, que como tú estás abierto con tu inconsciente para saber qué emoción, qué hay por ahí, pues podría surgir muy rápido cuál es la causa a través de la historia, como tú dices, de hace muchos años que todavía se guarda ahí, se oculta, ¿sí? Si es por miedo, si es por temor a quedar, no sé, inválido, supongamos que eso pensó en esa época, de que no iba a poder caminar bien y se queda la información ahí oculta, se quedó ahí guardada, solamente se necesitan son años para que uno vuelva a sentir como efectos de lo que pasó hace demasiados años atrás. Recuerden ustedes que una emoción en nosotros para que se manifieste en un problema de salud puede tardar 3 años, puede tardar 5 años, puede tardar 10 años y tarde que temprano se somatiza después de que uno lleva ese impacto ahí emocional y lo está alimentando, tarde que temprano se manifiesta físicamente después de muchos años. Hemos visto pacientes que al tener un impacto frontal, un bioshock bien fuerte, por ejemplo, hace años tuve un señor que le hice una terapia que pasó de camino y él se acercó porque alguien le dijo, vaya allá. Y me dio mucha curiosidad porque el señor tenía un temblor tipo Parkinson. Y yo empecé a rastrear los pares de Parkinson, pero no me daban pares de Parkinson. Y yo decía, ve, pero es tan curioso. Y yo empecé a preguntarle al cuerpo si había alguna emoción que le estaba generando el movimiento involuntario del cuerpo, porque él ya no era las manos, sino que se movía así como si fuera mal de Zambito. Se movía. Y entonces yo le pregunté al cuerpo y el cuerpo me respondía en ese entonces que sí. Y yo le dije al señor, ¿a usted le pasó algo? ¿Le sucedió algo? ¿Algo lo impactó en su vida a nivel nervioso, a nivel mental? ¿Algo fue que hoy es la causa del por qué hoy está sintiendo ese temblor? Porque para mí no me sale Parkinson, pero ya los médicos se lo asociaron al Parkinson porque son movimientos involuntarios. Y entonces él decía, se puso a pensar y dijo, sí, claro, hace 14 años, yo manejaba una camioneta, una volqueta para transportar material y me salieron al camino unos tipos, me pararon con armas, me bajaron a la fuerza del vehículo, me pusieron de rodillas, me amarraron, me ponían el arma en la cabeza y me decían, hasta aquí llegaste, te vas a morir aquí. Y entonces dice él que eso fue tan terrible, yo, no, pues, este es el fin de mi vida. Pero, ¿qué hicieron ellos? Lo arrinconaron por allá al camino, al pastizal, y por allá lo metieron y lo dejaron amordazado. Y se le llevaron su vehículo y todas sus cosas que tenía en el momento y después lo dejaron tirado. Pasaron los años
Y él me contaba, ¿cómo le parece que después de más o menos, desde que pasó la situación, pasaron aproximadamente como unos 6 años? Y después de esos 6 años comencé a sentir un temblor en la mano. Y luego ese temblor comenzó todo el brazo y un momento otro, después decía él, después de 2 años hacia acá, el cuerpo ya empezó a moverse todo el cuerpo. Y yo en ese entonces apenas estaba comenzando con el estudio de la terapia de rastreo, de la impactación, no tenía mucho conocimiento, pero ya hacíamos las preguntas y el cuerpo iba respondiendo. Y a mí me daba que el conflicto de él y lo que hoy estaba sintiendo a nivel del sistema nervioso era por el impacto que le había sucedido. Él lo confirmaba, pero yo no pude más que poner unos cuantos imanes y detectar la información, ¿sí? Yo le aconsejé, siga buscando a alguien que le pueda ayudar, alguien que esté más preparado en esto, pero la situación suya es emocional. Así le decía yo al Señor en ese entonces, por lo que yo detectaba. Y miren ustedes, ¿cuántos años pasa para que luego se manifieste el problema? Porque el conflicto está ahí. Tarde que temprano se somatiza, se va a manifestar. Solo se necesitan años. Y como uno tiende a ser un poquito descuidado de la vida y uno sigue la vida, pues ahí va juntando los nudos y las energías se van somatizando poco a poco hasta que toman forma. Ya, eso no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Creo que estamos ahí, ¿sí? Eh, ¿Claro o qué dicen ustedes? ¿Alguna duda? Muy interesante esa parte. Sí, y así sucede. Se va manifestando y ustedes saben, por ejemplo, miren ustedes cuando hay un amor no recibido por parte de alguien. Vienen los conflictos y vienen las separaciones, pero cuando ya viene a formar una nueva relación, el conflicto le persigue porque piensa que le va a suceder lo mismo. La persona piensa que le va a pasar lo mismo, piensa que va a vivir los mismos dramas, los mismos conflictos, que se le va a repetir. Y es el peor error, porque como tiene una información psíquica ya no solo en la mente, sino también en el cuerpo de lo vivido, pues lo más seguro es que atrae el conflicto con la nueva persona que se está juntando. Y ahí vemos pacientes cuando dicen, no sé si encontré la solución o encontré un problema porque veo que se está repitiendo lo mismo. Pues claro, ¿cómo no se nos va a repetir? Porque no es que tú lo estás buscando, tu propia psique, tu propio inconsciente sigue buscando repetir el mismo drama porque no quiere soltar, porque no quiere eliminarlo, porque no quiere hacer conciencia emocional. Entonces uno tiende como a repetir a lo mismo, ¿no? Ustedes sí han visto ese caso. Y uno como que dice, volvió la recurrencia, volvió otra vez a presentárseme el mismo drama. Lógico, el inconsciente quiere volver a repetir porque tú no quieres soltarlo. Por eso hay momentos donde uno le toca hasta cambiar de escenarios, cambiar de lugares, cambiar de personas, cambiar de amistades, modificar y irse para otra empresa, porque es tan fuerte la fuerza del inconsciente buscando atraer lo mismo, que se ve uno otra vez en los mismos dramas de la vida y como no hay una voluntad para uno manejar y dominar y ser pues uno el que está manejando el drama, simplemente el drama se repite y uno vuelve a vivir como los mismos problemas. Es tan complejo, es tan difícil eso, y no todo el mundo tiene esa fuerza de voluntad, entonces terminan con el psicólogo, con el psiquiatra y con medicinas fuertísimas, porque no son capaces de soltar, de modificar su vida, de cambiar el drama de su existencia, de borrar esas memorias del pasado. Uno sigue en lo mismo y es tan difícil. En cambio hay otros que sueltan rápido y se vuelven y cambia su vida y cambia su existencia. Pero no todo paciente es igual. ¿Qué iban a decir por ahí? ¿Qué iban a compartir? Bien. Si no hay otro aporte, si no hay otra pregunta o alguien quiere tomar la palabra para expresar cómo le pareció el diálogo de hoy,
Recuerden, muchachos, que el próximo domingo, o sea, en 8 días, comenzamos el curso de la biopraxia y quiero pues que se pueda compartir todas estas informaciones en ese curso, la aplicación de imanes, cómo entender todo ese lenguaje, todo lo que se maneja en este campo. Queremos compartirlo con ustedes durante esos 3 días y Dios permita que ustedes nos puedan acompañar, que hagan su esfuerzo y saquen el tiempo para este campo de estudio que va muy asociado con la parte de la salud. Y aparte de eso, pues les entrego la relación de la patología de cada vértebra con los órganos y la enfermedad que se asocia para que la puedan impactar mucho más rápido, más el rastreo que ustedes van a realizar, más las preguntas del cuerpo, más la liberación que ya conocemos y más el conocimiento que hay que hacerle a toda esa estructura, morfología, arquitectura del cuerpo con la parte emocional y bueno, todo lo que se va a desarrollar, pues considero que Dios permita sirva y ayude a todos los que van a participar y les amplíe un poco más la visión de trabajo terapéutico con las técnicas que ya se manejan, ya que si vas a hacer una descodificación y le pones 3, 4 imanes importantísimos en la columna y empiezas la decodificación, pues un resultado maravilloso. Si vas a trabajar sobre la salud, impactas la vértebra y te vas a rastrear la patología de la enfermedad y la impactas. Si vas a trabajar la parte emocional, igual. Y si vas a analizarlo desde el punto de vista energético, que es lo que hemos hablado, pues tenemos que desarrollar un par de horas de estudio sobre ese campo que es la columna, ¿no? Con ese lenguaje más etérico, más astral, más vital, que no se ve pero que existe y que debemos entender ese lenguaje en relación a la parte física. Ya que recuerden ustedes, la mayor parte de los seres humanos, en la columna, como lo han dicho muchos expertos, lo que hay en la columna son sino diablos, oscuridad y tinieblas, porque eso es lo que se mueve por la columna de todo ser humano, mientras el ser humano no le dé el valor que tiene la médula espinal y el cerebro. Mientras no le dé el valor que tienen las cuerdas, los nadis que conectan a los chakras, eso seguirá siendo sino oscuridad y tinieblas y nido de muchas suciedades energéticas. Recuerden lo que les expliqué un poquitico en la clase de YouTube, donde les decía que gracias a la glándula pineal recibimos energía lumínica, solar, fotónica, atómica, y esa energía es regulada o transmutada a través de nuestro mismo cerebro, y esa energía es la que se convierte en mielina, en luz, que viaja por la columna que se mueve en nuestro cerebro, y por eso mantiene uno encendido. Pero cuando el ser humano carece de esa energía, nos vamos apagando. Y hay una energía también que se extiende y que se absorbe por la glándula pineal, que es la energía lunar, que conecta muy bien con la pineal, y esta es la causa del por qué la melatonina, que induce al sueño, al descanso, porque está la fuerza lunar, y esa energía no solo conecta con la pineal, sino con toda la médula espinal y viaja por toda la columna y conecta con todos los centros. Por eso es que la mayor parte del ser humano somos más como lunares que solares, por falta de luz, por falta de energía. Y pues esto lo hablaremos más amplio ahí en el curso para que nos demos cuenta de verdad el valor que tiene la luz, la energía, la fuerza solar, la fuerza lumínica, fotónica, atómica, que no es porque esté en todas partes y porque los científicos dicen, aquí le damos los nuevos estudios de las funciones atómicas. No, sino porque está en nosotros y porque nosotros podemos hacer de esa energía un bienestar para nuestra propia vida si nos mantenemos encendidos. Ser humano que se mantenga encendido y no se apague es un ser humano que puede vivir muchos años y vivir muy lúcido, muy brillante y muy enérgico y con un cerebro muy activo y lleno de energía y vitalidad. Pero entre más apagado esté uno, pues más enfermo se verá en la vida y mucha reducción de capacidad cognitiva, de memoria. Entonces miren ustedes el Alzheimer, la demencia, la amnesia y los problemas del sueño, los problemas de acné y todas esas cosas que Dios permita no nos den a nosotros,
pues realmente son sino circuitos que se van apagando, la batería humana se va reduciendo y el carro se va apagando y ya no tiene fuerza de encendido. Y por eso pues empiezan a aparecer muchas enfermedades en nuestro cuerpo, porque no hay energía que contrarreste todas esas patologías energéticas, más las emociones y más la suciedad que cada ser humano carga en su atmósfera, porque cada ser humano carga mucha suciedad a nivel energético, mucho fluido, mucha larva que se recoge durante la vida. Más si fue una persona que se metía a antros y visitaba lugares sucios y contaminados y hacía cosas inapropiadas, pues la suciedad que tiene en su atmósfera es demasiada. Entonces todo juega realmente hacia un punto que es un declive en la salud de nosotros y esto se ve más es cuando nos estamos haciendo, como dicen por ahí, dicen los muchachos, está haciendo viejo mi papá, ahí es donde nos empiezan a aparecer las cosas. Pero nos podemos ayudar, nos podemos limpiar, nos podemos tratar y nos podemos un poquito prolongar la vida y prevenir, ¿no? Nosotros, eso es lo que se trata, que hagamos prevención futuras enfermedades. Entonces estamos a un tiempo de hacerlo y como terapeutas, pues nos tenemos que ayudar. Bien, ¿alguien quiere decir algo ya para concluir? Por ahí tenía en el chat 2 preguntas, profe. Por aquí nos escribió, vuelve otra vez la compañera y dice, profesor, yo apenas empiezo en esto del biomagnetismo, ¿puedo tomar este curso? Claro que sí, de eso se trata. Nos puedes acompañar maravilloso porque iniciamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Dice, y me interesó mucho por el padecimiento que estoy experimentando en este momento y mi familia que está pasando por estos dolores de espalda. Por eso me interesa, gracias por compartir. Es un gusto y lo mejor es que si tú aprendes y entiendes el tema y te gusta, pues lo vas a aplicar con otros familiares, porque pues hay veces que uno necesita ayudar a otro para ser ayudado. Ustedes saben que eso es una lógica, ¿no? El que quiera ser ayudado, ayude a otros. El que quiera que se curarse de algún mal, ayuda a curar a otros. El que quiera que no le falte pan en la mesa de su casa, dele pan a otro. Si usted le sobra vestir porque tiene un montón de ropa ahí que usted cree que se la va a poner algún día, falso. Usted se va a terminar comprando ropa nueva. Entonces sálgase de esa ropa que alguien sí la necesita. Tiene unos zapatos que usted cree que los va a usar en la última fiesta que va a tener, falso porque te puede estar comprando unos nuevos. Entonces regale los que no le sirven para que otro los use. Y si tienes para compartir pan con otros de tu mesa, hágalo para que no nos falte el pan en la familia de nosotros. Y si quieres salud, entonces dale una terapia a alguien o costéale una medicina a alguien o ayúdale para que visite un terapeuta. Así nos retribuye Dios para que podamos continuar también teniendo bienestar. ¿Sí? Ya que nada es regalado, nada se da simplemente porque usted lo pida, sino que hay que hacer méritos que se llama dharma o karma, para que de esa forma uno pueda tener también beneficios de acuerdo a los hechos o las obras que uno haga. ¿Te falta amor allá en la casa? Pues dele amor a los demás, para que te den amor si tú crees que es el amor que lo que te hace falta. A veces uno pide comprensión de los demás, pero uno es incomprensivo, no comprende al prójimo, no comprende a las personas. ¿Cómo quiere uno que le den comprensión? Y es lo que nos hace falta dar. Cuando a uno le falta algo es porque no lo da. ¿Usted por qué lo reclama? Reclame algo que usted da. ¿Sí? Si usted quiere que lo traten bien, pues trate bien a los demás. Si usted no trata bien a los demás, ¿cómo quiere que lo traten bien? Usted anda todo el mundo a las patadas en su casa, a la grosería. ¿Cómo quiere que lo traten bien en su casa sus hijos y sus hermanos y su pareja? Trate bien a los demás. Seamos respetuosos si queremos recibir de eso. Y así nos veremos en un buen escenario de vida y no nos veremos llevando a toda hora de la rumbe. Bien. ¿Quedamos claros hasta aquí, queridos compañeros? Sí, profe. Ok. Sí, muy claro.
Antes de despedirnos, me gustaría, porfe, si es tan gentil, ahí en el biolograma que está a su espalda, en la cara, ¿en qué parte está el páncreas? Ah, aquí, al páncreas se queda aquí debajito del estómago. Se puede decir que en el bigote. Sí, ahí a un ladito, porque aquí tenemos, recuerda que se relaciona con el lado derecho, lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, aquí yo toco y es el hígado. A veces uno le toca a la persona aquí y una vez siente el dolorcito, y si tú tocas aquí, estómago, y cuando haces presión ahí, hay muchos que de una vez se quejan y, ay, me duele, y ¿por qué me aprieta tan duro? Y es porque algún problema gástrico, alguna inflamación tiene. Entonces, ahí debajito conectamos el páncreas, Ok, ¿sí? Ahí debajito. Y todo lo que es alrededor de la boca, pues es la parte del intestino grueso y el intestino delgado. Ahí debajito donde nos tocamos diagonal de la fosa nasal derecha, ahí tenemos la vesícula biliar. Y ya conectamos con los dos riñones y las suprarrenales. O sea, eso está ahí en la cara todo. La parte más grande en el holograma a nivel del rostro, la parte más grande como órgano son los pulmones. pulmones. Sí, son lo más grande. Y la parte del cerebro. Pero uno toca toda esta zona y la mayor parte de los pacientes brincan cuando hay algo inflamado, por ejemplo, en el estómago o el hígado. Siempre hay una reacción. Bien. Entonces sí puedo poner balino, una tachuela aquí Total. para activar el páncreas, ¿verdad, profe? Primero el masajito Ajá, con la la punta varita. romba. Sí. Ajá, Y luego ahí sí puedes colocar el imán. bien. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, gracias a todos ustedes por su participación, por su buena voluntad, por haberse aguantado. Ya es la hora del almuerzo. Espero que les vaya muy bien, muy buena digestión. Y esperamos hagan su esfuercito y se comuniquen con nosotros ahí por el chat para unirlos al equipo de personas con los cuales vamos a desarrollar el curso que inicia el próximo domingo. Y pues agradecemos a todos ustedes por haber asistido y nos veremos, si Dios permite, el próximo domingo a las 9 de la mañana. Perfecto, profe, muchas gracias y muy buena tarde a Ok, todos. A todos gracias, profe. ustedes. Gracias a todos. Que estés bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Gracias. ustedes, Muchas gracias, Gonzalo. Domingo, profe. Muy amables. Feliz tarde. Igual, igualmente. profe, gracias. Bueno, hasta luego.